Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos a la Noche Negra de Aragón Televisión. Ya saben, el programa especializado en novela negra, cine negro, cine clásico, pero hablamos de otras muchas cosas, hablamos de novela histórica, de ciencia ficción, de historia, de suspense, de misterio, de otros muchos géneros y siempre con invitados de muchísimo interés. Hoy tenemos con nosotros a un autor muy querido y muy conocido, Fernando Marías. Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ya sabes que la primera obligación, que es un deber muy agradable de cumplir, que le ponemos a nuestro invitado, es que nos recomiende una película para disfrutar en el programa todos juntos de algo muy especial. ¿Qué película nos has recomendado? Desde luego es un gran placer revisar las propias películas favoritas para elegir una. Y la que yo he elegido es una película que cuando vi en su estreno hace ya un montón de años, más de 40, me fascinó, me noqueó, me impactó y revisada hoy, tanto tiempo después, me sigue pareciendo la misma obra maestra que me pareció en su momento. Sabes que los escritores tendemos a decir, esta es la mejor, esta tal. Bueno, es un poco excesivo. Para mí es la mejor, es mi favorita. Y la película es que lo tiene todo. La película que en su época fue un éxito enorme, porque fue una revolución al generar aquella moda retro que había en los años 70, que de pronto parecía que daba mucho dinero y tenían mucho éxito las películas que estaban ambientadas en los años 20, los años 30, tipo El Gran Gatsby, que interpretó Robert Redford. Esta fue una de aquella corriente. Y es una película que verdaderamente tiene todos los elementos, un guión extraordinario, unos grandes personajes, una película yo creo que es maravillosa. Y a continuación tengo el placer de dejarles con El Golpe, que no solo es una película negra, es una de las mejores películas sin adjetivos de todos los tiempos, del año 73, dirigida por Roy Hill, con Robert Redford y Paul Newman de nuevo, después de Dos hombres y un destino, en papeles estelares aquí en El Golpe, interpretando a dos rateros, a dos estafadores, a Johnny Hooker y Henry Gondorff, que se salen con las suyas y nos invitan a vivir el trasfondo de sus conciencias y un sinfín de aventuras. Una película extraordinaria, no se la pierdan. Volvemos después a seguir conversando con Fernando Marías. La Noche Negra va a dar hoy un salto en el tiempo. Vamos a viajar al siglo XIX, a 1816, a un cantón suizo, al lago Le Mans, a una villa misteriosa llamada Diodati, donde se conjuraron algunos de los grandes monstruos de la literatura que generarían nuevos monstruos de ficción. Ahí habría dado cualquier cosa por estar con ellos nuestro invitado de hoy, Fernando Marías. ¿Quiénes estaban en la villa Diodati, Fernando? Pues desde luego, vaya por delante que habría dado cualquier cosa por estar allí, pero no solo yo. Yo creo que hay muchísima gente que si le hubieran dicho, vuela por el tiempo hasta la noche de Villa Diodati y encuéntrate por los salones de la villa con Mary Shelley, con Lord Byron, con Percy Shelley, con John Polidori, con Claire Clairmont. Yo creo que es una de las grandes noches de la historia de la literatura, de los grandes días. Bueno, vamos a centrarnos en la noche en que se reunieron para hablar de historias de terror y hay que centrarse, lógicamente, en el instante en que Mary Shelley concibió su novela Frankenstein. Yo creo que eso es el momento crucial de aquellos días de vacaciones. Pero todo es tan literario alrededor, es decir, se juntan allí y con la idea de pasar unos días de verano, pero aquel verano habría de ser el verano más frío del siglo, por la erupción de un volcán que había tenido lugar un tiempo antes, cambió el clima y no hubo verano, con lo cual aquellos 4 escritores, que antes que 4 escritores eran 4 personas jóvenes que iban allí a pasar unos días de relajación, pues tuvieron que inventarse otra cosa. Al ser un verano invernal, lo cual ya en sí es muy literario, tuvieron que inventarse
historias de fantasmas, historias de terror. Se propusieron escribir cada uno de ellos una historia de terror. Eso es irresistible. Eso cualquiera habría dado cualquier cosa por estar allí. Dos monstruos de la poesía ya consagrados en aquel momento, Fernando Lord Byron y Percy Shelley. Una jovencísima Mary Shelley con apenas 18 años y sin embargo va a ser Mary Shelley la que salga triunfante del reto de construir una historia de terror, porque su Frankenstein superó a los otros monstruos del grupo y fue el que con mayor potencia ha alcanzado la actualidad. Frankenstein ha cumplido 200 años. ¿De dónde diablos le vino a la cabeza la idea a Mary Shelley de construir un monstruo como Frankenstein? Bueno, eso lo bonito habría sido preguntárselo a ella, si hubiéramos podido. También habría estado bien viajar en el tiempo con no solamente yo, sino con un equipo de cámaras. Entrevistar a Mary Shelley habría sido un sueño maravilloso. Pero en sus textos escritos ella cuenta en algún momento que una de aquellas noches, cuando ya se había planteado el reto de escribir algo, igual que iban a hacer sus compañeros, pues vio al otro lado del cristal de su habitación, o creyó ver, la figura de un hombre que la miraba fijamente, un hombre extraño, un hombre oscurecido por la tiniebla de la noche, del que dudaba si le generaba miedo o pena. Yo creo que de ese choque entre el miedo y la pena es en cierto sentido de donde surge la criatura del doctor Frankenstein, que ha llegado tan lejos y con la que verdaderamente Mary cambió la historia de la literatura. Es verdad que es curioso, de nuevo es un hecho literario, como aquella noche parece que casi es un reto que iban a protagonizar Byron y Shelley, los dos grandes escritores que había allí, que evidentemente también pasaron a la historia por sus propios medios, pero lo que nadie podía imaginar es que aquella muchacha tan joven, esposa de Percy, que estaba mirando admirada a aquellos dos hombres, de pronto concibiera una historia que instauró la ciencia ficción, cambió la literatura romántica. Yo creo que nos cambió a todos. Yo creo que todo el que se acerca a la novela Frankenstein, de alguna manera, se adentra en un periodo nuevo de la propia vida. Creo que es una novela extraordinaria. Si ustedes no han leído el libro original de Mary Shelley, el Frankenstein, yo les recomiendo que lo hagan en este Frankenstein resuturado que trae una nueva y maravillosa traducción de Lorenzo Luengo sobre el texto original de Mary Shelley. Van a disfrutar enormemente y se van a hacer muchas preguntas sobre la personalidad y el componente moral del monstruo, que una vez que ya lo es, una vez que ya es un ser con vida, el doctor Frankenstein lo ha conseguido, organizar la vida en todos esos desechos de su laboratorio. El monstruo, Fernando, sale al mundo, conoce a otros seres humanos, espía a las familias y no es malo. El monstruo todavía no es malvado. Bueno, es que no es... Claro, esa supongo que es la teoría y la mirada sobre el ser humano que tenía Mary. El monstruo es inocente, digámoslo así, pero es un ser al que él mismo lo dice en un momento del libro, dice, soy malvado, cuando ya se vuelve malvado, cuando empieza a hacer daño, porque he sufrido mucho. Es decir, hay que ponerse en la tesitura de quién o qué es esta criatura que propone Mary en la novela. Todos la tenemos en la mente por la interpretación que hizo Boris Karloff en el clásico de James Whale de 1931, que curiosamente era muy infiel a la novela. Hay muchísimas cosas de la novela que no están en la película, entre ellas el monstruo que interpreta Boris Karloff es un ser torpe, brutal, que no habla, que emite una serie de sonidos, pero en la novela no es eso. En la novela es un ser con capacidad de comprensión. Yo creo que lo más doloroso de Frankenstein es esa comprensión que tiene la criatura de su propia esencia, ese ser que sabe que repugna a los demás humanos, que nadie nunca lo va a querer, que nadie nunca le va a dedicar una sonrisa, que nadie nunca lo va a abrazar, y esa comprensión es lo que lo convierte en un ser absolutamente trágico, en un héroe trágico primero, y luego en ese ser malvado que lógicamente cuando comprende quién es y por qué es quien es, empieza a desarrollar un odio hacia su creador, que es lo que provoca ese gran enfrentamiento en la novela entre estos dos inolvidables personajes, porque la criatura es un enorme personaje literario, pero yo reivindico últimamente y desde hace bastante tiempo a la figura del doctor Frankenstein, que parece que es el científico loco, pero cuidado con eso porque es muchísimas más cosas que eso. Fernando Marías, que es un autor muy contemporáneo, luego vamos a hablar de sus magníficas novelas, pero es como están ustedes comprobando, un gran conocedor
de la historia del cine y también del siglo XIX, del romanticismo, figuras como Byron, como Polidori, que citabas antes, Polidori que en La noche de los monstruos, en Villa Diodati, escribe del vampiro y tal vez inspira a Bram Stoker el mito, la novela de Drácula, unos años después, unas décadas después. Hay un personaje que está entre Frankenstein, Mary Shelley y Stoker y Drácula, que es Edgar Allan Poe, que lo tenemos por aquí, y que inventa la novela policíaca, o inventa el relato policíaco. ¿Hay posibilidad, tú crees, de relacionar a Poe con Byron? Byron es anterior, pero Byron era un arquetipo, era un mito viviente ya, ¿no? Hombre, yo creo que la posibilidad, desde el momento en que nos ponemos a hacer literatura, que para eso somos escritores, pues desde ese momento podemos imaginar cualquier cosa. Es decir, ¿qué impediría que incluso hiciéramos una elucubración de pensar que un muy joven Edgar Allan Poe pudiera incluso haber coincidido en algún momento con Byron? Bueno, pues es altamente improbable. Probablemente yo diría que no ocurrió nunca, a menos que alguien pueda demostrar lo contrario. Yo creo que no ocurrió. Pero sí es verdad que Poe inventó, así se considera, la novela policial, la novela de investigación, y Mary, que estaba aquella noche junto a Byron, inventó la novela de ciencia ficción. Yo creo que podemos unirlos en un aspecto. Podemos unirlos en el aspecto de que son dos escritores que son los primeros, casi los primeros, que lograron ser leyendas vivientes. Byron tenía un enorme éxito en su época, su prematura muerte lo convirtió en una leyenda que no ha parado de crecer. Edgar Allan Poe fracasó, vivía en la miseria, pero su genialidad era tan grande que verdaderamente desbordaba cualquier circunstancia adversa. Su muerte trágica, de héroe trágico también, creo que eso los une. Es curioso cómo los héroes trágicos parece que quedan grabados en nuestra memoria y en nuestro corazón de una manera especial. Y Edgar Allan Poe yo creo que tuvo eso, es un grandísimo poeta, un grandísimo escritor. Sus relatos grandes, su poesía grande sigue siéndolo hoy. Con Byron pasa algo parecido. Y yo creo que ambos les une el hecho de que son grandes estrellas, grandes leyendas de la literatura. Si preguntamos, hiciéramos una encuesta, cite usted escritores conocidos, yo creo que la gente sería habitual que en esa lista de escritores salieran Byron y Edgar Allan Poe como algunos de los más populares, aparte de ser grandísimos escritores. Con ellos creces en tu Bilbao natal, Fernando, tus primeras lecturas, tus primeras películas, hasta que un día te lías la manta a la cabeza, te vas a Madrid, querías ser director de cine, querías hacer muchas cosas y de hecho tu vinculación con el cine no cesó porque algunas de tus novelas, como La luz prodigiosa o El invasor, han sido películas. ¿Qué tal es la experiencia de un escritor que ve trasladada a la gran pantalla pues, sus sueños literarios? Bueno, yo creo que ver tu novela convertida en una película siempre es una experiencia fascinante. Luego puedes despotricar, puede no gustarte, puede gustarte mucho, pero creo que es irresistible esa pasión, ese instante en que de pronto alguien te dice vamos a hacer una película con tu novela. Por supuesto, es muy difícil resistirse a eso. Es maravillosa la idea de voy a ver a mis personajes en pantalla, qué actores lo interpretarán, cómo el director elegido convertirá las escenas que yo previamente he escrito, el drama vivo en la pantalla. Yo las dos veces que ha ocurrido he salido satisfecho, es decir, yo La luz prodigiosa, el guión lo hice yo y quedé muy contento de la película. E Invasor, que es una película en la que no participé en absoluto, a mí, aunque es muy distinta de la novela, me sigue pareciendo una buena película. Es una película que he defendido desde el primer momento y defiendo. Pero claro, de nuevo nos lleva a ese punto, es decir, el novelista, en el momento en que cede los derechos de su novela, o se implica en hacer el guión, que es lo que yo hice en La luz prodigiosa, o se aparta por completo de ello y deja que los demás lo hagan. Al final, una adaptación no deja de ser que un creador toma algunos de los mimbres con los que tú has escrito un libro y hace su propia creación. Es decir, yo siempre creo que he pensado, de hecho, cuando he trabajado como guionista, he trabajado dando por supuesto y pensando siempre que el capitán del barco es el director de la película. Incluso, aunque yo, guionista, sea también el novelista, el autor de la novela en la que está basada el guión. Manda el director, es él quien debe decidir la película que quiere hacer. Entonces, dentro de eso, pues incluso aun suponiendo que algunas de las películas que se han hecho sobre libros míos no me gustaran nada,
pues yo siempre podría decir, bueno, pues ahí tienes la novela para leer y comparar. Creo que es una experiencia hermosa. La idea de acercarse al mundo del cine, que está en mi fundación como ser humano. O sea, yo creo que empecé a ser feliz en el cine. Entonces, cualquier acercamiento del cine hacia mí será siempre bien recibida. Años 80, años 90 muy efervescentes. Tenemos a nuestro invitado Fernando Marías en Madrid, escribiendo ya mucho, publicando, hace novela juvenil, va acreditando un estilo, es un autor muy imaginativo, cree profundamente en su propia fantasía, tiene un estilo propio y de pronto, Fernando, en el año 2001 te vemos rodeado de cámaras, de flashes en el Hotel Ritz de Barcelona, recibiendo pues nada menos que el premio Nadal por una de tus grandes novelas, por El niño de los coroneles, en la cual planteas una serie de problemas de fondo de una gran actualidad, lo siguen estando, ¿no? El bien y el mal están ahí, un poco los monstruos te siguen, te han seguido hasta el siglo XXI, ¿no? Sí, yo de hecho recuerdo que la noche del 6 de enero de 2001, que cambió mi vida con aquel premio Nadal, han pasado ya 18 años, que el otro día lo pensaba, digo, 18 años ya, pero si esto parece que fue ayer, ¿cómo 18 años? ¿En qué me he perdido yo, no? El tiempo ya sabemos que al final es la única maquinaria inexorable. Alguien me recordó, y es verdad, que yo cuando subí a recoger el premio dije unas palabras y, por cierto, cité a Frankenstein como uno de mis libros favoritos. Y es que es verdad que los monstruos, hay una serie de monstruos en ese libro, El niño de los coroneles, que es un libro que no he vuelto a releer. Es un libro muy peculiar que surgió en un momento muy determinado, pero en el que había esa idea de generar una serie de monstruos distintos, monstruos en el sentido literal de la palabra, o esa imagen que podemos tener nosotros en la cabeza del monstruo más cercano a la criatura de Dr. Frankenstein en muchos aspectos, pero también otro monstruo terrible, el peor, que es el monstruo, la persona real, normal, que está entre nosotros, que no tiene ninguna apariencia monstruosa, pero que tiene, sin embargo, la capacidad de hacer el mal mucho más que tal vez que el que consideramos a secas monstruo por su aspecto. Yo creo que sí, es un libro que desde luego me cambió la vida. Yo sospecho, fíjate, creo que ahora es un libro que haría por completo de otra manera. Es el libro el libro mío que menos me interesa pasados los años, ¿no? Es curioso la relación que un escritor tiene con sus libros. Primero los haces, te entregas a ellos, vives dentro de ellos, vives con ellos. Cuando los terminas, de alguna manera dejas que sigan su propio camino. Y cuando te los vuelves a encontrar, como si aquello fuera una especie de periplo, como si ellos y tú fuerais viajeros, te lo vuelves a encontrar, de pronto dices, pues este libro, este viajero que me he encontrado, yo lo recordaba de otra manera, pues fíjate, lo recordaba más simpático, lo recordaba más alto, lo recordaba más locuaz, no sé, ¿no? Creo que es un libro que ahora haría de otra manera distinta, pero le estoy muy agradecido porque la verdad es que me cambió la vida, que el recuerdo del premio Nadal es uno de los hermosos de mi vida. Continúas escribiendo, aparecerán nuevas novelas, pero de pronto otra arte escénica se cruza en tu camino, el teatro. Te inventas una compañía que al mismo tiempo es un grupo de escritores, los hijos de Mary Shelley, los embarcas en proyectos, en giras, en ediciones como esta que antes mostrábamos a cámara, y tú mismo sales a escena, te conviertes en un actor teatral y haces una serie de actuaciones, ¿no? ¿Qué tiene el teatro que te atraiga tanto? ¿Es un lenguaje absolutamente diferente de la literatura o puedes transcurrir sin problema del texto teatral al guión y a la novela? Bueno, yo creo que sobre todo eso proviene de que yo soy una persona extremadamente curiosa. Es decir, yo creo que no va conmigo decir, yo escribo libros, los presento, me pongo con el siguiente una vez ha salido el anterior. Yo necesito experiencias nuevas porque si no, tengo la sensación de que entro en la rutina, y la rutina yo pienso que es una especie de precuela de la muerte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la rutina. Entonces, el hecho de escribir novelas, yo sigo escribiendo novelas, siempre estoy con una novela entre manos.
Pero la idea del teatro, que surgió en un momento determinado porque otra hija de Mary Shelley ilustre, Vanessa Montfort, fue la que en un momento dijo, oye, ¿por qué no, con los monólogos que aquí tenemos reunidos, por qué no hacemos una función teatral? Y efectivamente la hicimos. Y yo ahí cometí bueno, pues la locura, a lo mejor se puede llamar así, de la obra que montamos eran 3 monólogos teatrales interpretados por otros 3 actores, y había un presentador, un maestro de ceremonias, que presentaba al público a cada uno de los 3 monstruos en aquella función llamada El hogar del monstruo. Y ese maestro de ceremonias pues fui yo, que no llegaba, ojo, yo la palabra actor la respeto muchísimo. Yo, digamos, hacía de mí mismo. Yo cumplía unas normas básicas, aparecía en un escenario, cumplía unas normas básicas, pero dentro, de nuevo, de este afán y de esta curiosidad que siempre me impulsa, creo que lo que más recuerdo de aquellos días fue todo lo que aprendí, o más bien lo que me dejé fascinar por ver a los compañeros de la función, actores de verdad, a los que yo observaba ese proceso de transformación. Y yo decía, pero esto, ¿qué magia está ocurriendo aquí? Antes de salir a actuar, personas con las que tú te estás tomando un café provocan algo dentro de ellos, una especie de terremoto interior que los convierte en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como era el caso, o en la Sirena Negra, como era el caso, o en la criatura, de nuevo, del Dr. Frankenstein, como también era el caso. Y eso es una especie de gusanillo que ha quedado ahí. Por eso luego me he lanzado a hacer monólogos que escribo yo, en los que, más que ser actor que interprete a un personaje, Fernando Marías sube a escena a contar una historia. Teóricamente soy yo quien sale a contar una historia, pero luego esa historia, según estoy en el escenario, comienza a convertirse en otra cosa, y el público de pronto empieza a darse cuenta de que está viviendo una ficción. Eso me divierte mucho, me gusta mucho. Estar en el escenario me gusta mucho. Creo que es una liberación de la realidad irrenunciable. Con tantos cambios y experiencias, Fernando, con tantos personajes dentro de ti, con tanto bagaje, tú has cumplido el mandato socrático, el nos de te ipsum. Tú sabes quién es Fernando Marías. Si tuvieses que describirte, has llegado a una serie de consecuencias, o eres una personalidad magmática que está en permanente cambio. Yo creo que todos estamos en cambio permanente. Yo desconfío de las personas que dicen, yo ya estoy donde estoy, ya sé quién soy, ya nunca va a ocurrir nada que me mueva o me cambie. Yo creo que somos, por definición, una combustión permanente. Por tanto, yo sí creo y estoy convencido de que no somos ni tú ni yo los mismos que éramos cuando hemos empezado a conversar. Ahí se ha producido ya un cambio, ha habido ese tiempo inexorable, ya ha producido un cambio en nosotros. Entonces, yo creo que es una ilustración, una metáfora de lo que es el cambio permanente al que inevitablemente ha de estar abocado el ser humano. A mí me parece muy interesante estar abierto a ideas nuevas, a experiencias nuevas. Creo que la actividad es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene luminosos hasta donde ello sea posible. Algún día supongo que dejará de ser posible, pero no va a ser hoy. Así que esa es mi filosofía. Ya saben ustedes que el tiempo, el recuerdo y la memoria son mimbres básicos de cualquier escritor en su choque o en su huida de la realidad, y hay un momento en el cual Fernando Marías parece regresar del siglo XIX, de todos esos compañeros fantásticos, a una realidad mucho más cercana, mucho más vital, provocada por la muerte de tu padre. Y escribes uno de tus grandes libros, Fernando, por lo menos para mí, que se titula La isla del padre, que comienza cuando tu hermana te llama, tú estás dando conferencias por España y te avisa que tu padre está muy enfermo, que vayas corriendo a Bilbao para darle el último adiós, y algo se rompe en ti y empieza a escribirse otra realidad, ¿no? Sí, es un libro que surge precisamente de lo que decía antes, de esa idea de dejarme llevar por lo que la vida me va dando, por lo que la vida me va sugiriendo, me va señalando. Yo nunca había pensado que iba a hacer un libro de lo que ahora se denomina no ficción, que algunos defienden, otros atacan. Yo creo que hay libros muy interesantes y libros que carecen de interés, y darles otra definición me parece un poco absurdo. Y efectivamente, en la larga enfermedad de mi padre hubo una serie de cosas que me pidieron de una manera irrenunciable. O sea, yo sentí dentro el deseo, una especie de llamada. Era más que un deseo mío, era como si hubiera algo más sólido que me estaba diciendo, escribe este libro.
Y la verdad es que fue un hallazgo por muchas cosas. Primero porque es un libro afortunado, porque yo pensé que era un libro que solo iba a tener interés para mí y para mi padre, que además ya estaba muerto, con lo cual una especie de extraña conversación con una persona muerta, algo incluso morboso en ciertos aspectos. Pero curiosamente es un libro que ha tenido mucha respuesta en el lector. Ha habido muchos lectores que se han dirigido a mí para decirme que se han sentido cercanos a las ideas que expresaba. Es entonces cuando uno se da cuenta de que algunas cuestiones como la muerte del padre son pues algo, claro, que es común a todos los seres humanos. Quiero decir que no estás descubriendo nada nuevo, no trato de frivolizarlo, pero al final dices, claro, estoy contando cosas que mucha gente ha vivido, otra no, pero que sin duda todos los seres van a vivir antes o después. Esa idea de entrar en mi propio pasado, de convertirme en personaje, hablar de mis circunstancias, yo creo que me ha cambiado mucho como escritor, porque descubrí una forma nueva de narrar en la que eres verdaderamente el dios del libro que estás escribiendo. Porque, puesto que estás contando algo que solo tú conoces y que solo tú puedes contar, te puedes permitir, como hago en el libro, de saltar en el tiempo como me da la gana, cambiar la forma verbal, cambiar la persona que habla. Es decir, de pronto tienes un juguete maravilloso en las manos porque dices, aquí no puede venir nadie externo a mí para decirme, esto hay que escribirlo de esta manera. Soy yo el que ya tengo tendencia a escribir las cosas como a mí me da la gana y encima en este caso tengo esa legitimidad. Y es un libro que me hizo, yo creo que me ha cambiado. Creo que ahora me costaría mucho escribir un libro de los que escribía antes, en los que asumía más claramente una historia puramente de ficción. Creo que eso no sería capaz de hacerlo ahora. Yo creo que ilustra muy bien esto que estábamos diciendo de que el escritor cambia permanentemente, es decir, un escritor empieza haciendo un género, por ejemplo, y luego puede acabar escribiendo una historia opuesta a ese género. Eso es lo que es el escritor vivo. El escritor cambiante es el que a mí me gusta y me interesa. La isla del padre nos depara un Fernando Marías en una gran madurez, fiel, eso sí, a sus principios literarios. La figura de su padre, marino mercante, acaba siendo también devorada por un mito, por una leyenda, por algo extraordinariamente potente en las facultades de un autor que mezcla fantasía, realismo, sentimiento, el amor, la pasión, la tradición, como nadie, una voz muy singular, un escritor enorme y al que yo le agradezco profundamente que haya compartido estos minutos aquí con nosotros en la Noche Negra. Hasta siempre, Fernando Marías. Gracias.